estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Argentina en bloomberlinia.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija, hoy con Federico Broggi de Grupo IEB. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? Antes de pasar al episodio de hoy, comentarles rápidamente que ya se fijaron las fechas del Summit de Bloomberg Línea 2025, el evento que reúne las voces de líderes de la economía y de los negocios en América Latina, que se hará en Brasil el 27 de octubre en el W Hotel y en México el 10 de noviembre en el Four Seasons. Para conocer más detalles, ingresa al link que dejamos en la descripción. 1. Mercado Libre reportó resultados mixtos en el segundo trimestre con una ganancia neta que quedó por debajo de las expectativas, pero con ingresos que superaron las estimaciones de consenso. La facturación neta alcanzó los 6.800 millones de dólares por encima de lo esperado, aunque la ganancia neta de 523 millones de dólares no llegó a las expectativas que habían fijado los analistas que siguen a la empresa. Las acciones de Meli cayeron por hasta 5% en el aftermarket del Nasdaq, con los inversores algo preocupados por gastos que crecieron a un ritmo interanual más alto que la facturación. Es cierto, sin embargo, que el papel ha subido por 40% en lo que va del año. El CFO de Mercado Libre, Martín de los Santos, dijo a Bloomberg News que la menor rentabilidad se debió en parte a mayores impuestos en la Argentina como consecuencia de una mayor tasa de crecimiento en ese mercado. Sin embargo, como decíamos, algunos traders señalaban que los gastos operativos crecieron más rápido que los ingresos, subiendo 38% interanual contra una facturación que creció 34%. El EBITDA ajustado también se ubicó levemente por debajo de las expectativas, mientras que el volumen bruto de mercancías superó las estimaciones, al igual que el volumen total de pagos procesados, reflejando un crecimiento sólido del core business. En total, Mercado Libre vendió en su plataforma de e-commerce más de 550 millones de ítems, un incremento del 31% contra el mismo periodo del año pasado. Y en geografías, Argentina lideró con un crecimiento vertiginoso. Los artículos vendidos subieron 46% interanual, mientras que el GMV a tipo de cambio neutral se disparó 75%, reflejando la recuperación del consumo a nivel local. Además, la facturación del negocio fintech prácticamente se duplicó en el año en Argentina y hoy también representa el doble de lo que Mercado Libre tiene en México. Otra cosa que se duplicó en toda la región fue la cartera de crédito de Mercado Libre, impulsado por las tarjetas de crédito de Mercado Pago, especialmente en Brasil. Pero como decíamos, algunos ruidos por los márgenes pese a todo este crecimiento. Veremos cómo abren hoy las acciones de Meli. 2. Morgan Stanley destacó ayer en un informe el respaldo del FMI al programa económico de Milei, esto después de la luz verde del board del viernes pasado, algo que engrosó las reservas del Banco Central por 2.000 millones de dólares este lunes. El Banco de Wall Street resaltó, sin embargo, que el fondo incluyó recomendaciones para la Argentina, entre ellas la de que el Banco Central participe de la acumulación de reservas con un calendario público, tal como hacen las autoridades monetarias de Chile, Colombia y México. Recordemos que el gobierno necesitó de un waiver por no cumplir con la meta de acumulación de reservas hasta junio, aunque el fondo subrayó que se implementaron medidas correctivas como las compras en bloque del Tesoro. En otro orden de cosas, el Morgan espera que el último desembolso sea utilizado por el Tesoro para seguir recomprando letras intransferibles del Banco Central, mientras que también hizo hincapié en el hecho de que las revisiones del programa pasarán a ser ahora semestrales y no trimestrales. La entidad financiera norteamericana recibió positivamente el consenso con el fondo respecto de la acumulación de reservas yendo para adelante, algo que reduciría los spreads crediticios y permitiría nuevas emisiones de deuda internacional para los rollovers que serán cada vez más necesarios desde el 2026 en adelante. En otras noticias vinculadas a la macro y en línea con el ancla fiscal, Milei oficializó ayer el veto a 3 leyes aprobadas por el Congreso que establecían un aumento del gasto de 1,5 puntos del PBI según el FMI, incluyendo un aumento del 7,2% para las jubilaciones y una moratoria previsional. El gobierno buscará blindar este veto con un tercio de los votos en alguna de las dos cámaras, algo que luce más probable en diputados
limitados, mientras que el propio FMI advirtió que la resolución de todo esto podría extenderse más allá de octubre, esto en caso de que la oposición logre voltear el veto. Recordemos que en este caso Milei ha dicho que judicializaría este asunto. Por otro lado, comentarles que pudimos corroborar en Bloomberg Línea aumentos de entre el 3 y el 5% en agosto por parte de empresas automotrices y alimenticias tras la disparada del dólar. Y cierro comentándoles que la provincia de Córdoba logró una mejora en su calificación a B- desde CCC+, esto en la visión de Fitch Ratings. Recordemos que la provincia gobernada por Martín Yarlora se convirtió en el primer distrito subnacional en colocar deuda internacional desde el gobierno de Mauricio Macri. 3. Mientras nos adentramos en la temporada de balances trimestrales de empresas argentinas, ayer un informe de ADCAP habló de resultados dispares para 3 sectores clave que son oil and gas, servicios públicos y energía. Para este broker, las utilities reguladas serían las grandes ganadoras, mientras que las enfocadas en petróleo y gas quedarían un poco más rezagadas. Para ADCAP, Transener iba a sobresalir y efectivamente lo terminó haciendo. Es que ayer conocimos sus resultados que arrojaron ventas 13% superiores a las de un año atrás, esto en términos reales. Además, achicó costos y expandió márgenes. El precio objetivo para ADCAP es de 3.400 pesos desde los 2.665 actuales. En contraste, YPF habría tenido un trimestre más flojo por la caída del precio internacional del petróleo y la dinámica estacional del downstream. Así las cosas, para ADCAP podemos esperar un EBITDA un 9% abajo en términos trimestrales y un flujo de caja nuevamente negativo. Pampa Energía, en tanto, habría enfrentado menores volúmenes de gas por estacionalidad, pero sostuvo números sólidos gracias al crecimiento del shale en Rincón de Aranda, aunque el EBITDA ajustado podría haber caído un 15% interanual. Y en el segmento de transporte, ADCAP anticipa que TGS podría haber sufrido por márgenes regulados que siguen erosionándose y ajustes tarifarios limitados, con un EBITDA bajando 8% contra el primer trimestre. Esta semana seguimos con resultados entonces de TGS hoy martes, el miércoles con Pampa Energía y Ecogas, el jueves con YPF y Vima y el viernes Metrogas. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,4% ayer, fue una jornada verde para las acciones argentinas en Wall Street, con solo una caída de hasta 0,7% para Central Puerto y subas de hasta 4,7% para Superville. Los bonos ley Nueva York cerraron con subas de hasta 0,4%, el dólar blue quedó en 1.330 pesos, el MEP en 1.355 y el contado con liqui en 1.357 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.360 y el mayorista en 1.370, mientras que el riesgo país cerró el viernes en 771 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores. Vamos a hablar de bonos. Hoy nos toca encontrarnos un día martes, dado que este lunes los oyentes de la Estrategia del Día tuvieron la oportunidad de encontrarse con la entrevista al CEO de Sidersa, Hernán Spoto, quien anunció que su equipo está evaluando una salida a bolsa. Siempre es una gran noticia que haya empresas argentinas pensando en una cotización pública, así que esperamos tener novedades al respecto. Arrancamos esta semana con una leve mejora en los bonos hard dólar, que mostraron subas promedio de 30 centavos a lo largo de la curva. No obstante, seguimos con el riesgo país navegando por arriba de 750 puntos, es decir, unas 200 unidades por arriba del valor que llegó a ostentar en enero de este año el spread soberano, cuando cayó hasta 561 puntos. En lo que refiere a Estados Unidos, empezamos el día con el rendimiento de los treasuries a 10 años moviéndose en 4,2%, luego de haberlos visto durante varias semanas girando en torno a 4,4%. Esto se debe a que el viernes los bonos estadounidenses tuvieron un fuerte repunte en lo que refiere a su precio. Por otro lado, todo parece indicar que la Reserva Federal de los Estados Unidos finalmente recortará su tasa de política monetaria en la reunión del 17 de septiembre de 2025. Por lo menos así lo prevé el 93% del mercado en este momento. De darse, la tasa de interés bajaría 25 puntos básicos al rango de 4 a 4,25%. Y aprovecho que me metí en Estados Unidos para comentarles que estuve viendo un informe de Deutsche Bank que recuerda que el 4 de agosto se cumplieron 5 años del día en que los treasuries a 10 años alcanzaron su rendimiento histórico más bajo, es decir, 0,51%. Recordemos que esto fue en aquel 2020, signado por las cuarentenas. Señala Deutsche Bank que si tomamos este lustro, es decir, del 4 de agosto de 2020 al 4 de agosto de 2025,
los bonos estadounidenses dieron el peor retorno real para un periodo de 5 años desde 1790 hasta la fecha, es decir, en 235 años. En cuanto a retornos reales, hubo algún momento peor en el quinquenio previo a 1981, cuando una fuerte suba de tasas liderada por Paul Volcker afectó los precios de los bonos a pesar de cupones más altos. También hubo otro momento en el cual los bonos tuvieron rendimientos peores en los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, que estuvieron marcados por la inflación. De hecho, le pregunté a la gente de Deutsche Bank qué retorno tuvo una persona que compró un Treasury a 10 años aquel 4 de agosto de 2020 y lo mantuvo. Y me respondieron que, según cálculos preliminares, estiman que el retorno fue de menos 17,1% nominal y menos 33,4% real. Y ahora vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. Hoy tengo el enorme gusto de presentar a Federico Brogi, quien es Sales Trader Senior de Grupo IEB. Buenos días, Fede, bienvenido a La Fija nuevamente. En primer lugar, quería preguntarte si ves que el escenario de fuerte volatilidad en tasas cortas se va a extender un tiempo más o si por el contrario ¿crees que la adaptación al esquema de agregados permitirá una disminución en dicha volatilidad? Hola Juanpi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por la invitación, vos sabés que me encanta estar acá y charlar con vos. Para arrancar, respecto a la fuerte volatilidad de tasas cortas que se vio el último tiempo, nosotros entendemos que la misma debería ir disminuyendo. De hecho ya está ocurriendo. ¿Por qué? Primero porque la volatilidad fue muy grande al principio. Pasamos de tasas de 17% de caución a tasas de 70% en 3 días, con licitaciones en el medio, y fue producto de una salida desordenada. Mismo el equipo económico lo dijo en distintos programas, que bueno, que esperaban un adelantamiento por parte de los bancos, que no ocurrió. Bueno, después cada uno verá a qué se vio, pero a los ojos o a la vista de los hechos, porque digo los hechos, uno puede decirse fue desordenada. ¿Por qué? Porque pasaste de tasa de 17, 15 de caución a 70 en muy pocos días. Es decir, dejaste muchos pesos afuera, después quisiste tomar de nuevo y absorberlos, para eso tuviste que subir la tasa, y eso se fue acomodando. ¿Por qué se fue acomodando? Porque bueno, se fue ajustando con distintas licitaciones, y mismo me parece que los agentes del mercado también fueron ajustando su liquidez para evitar estos cimbronazos, ¿no? De tener que pagar una tasa muy alta o lo que fuere. De cara hacia adelante, este es un esquema que va a traer volatilidad de tasas. ¿Por qué? Porque lo que se mueve es la oferta de dinero y la tasa es la que fluctúa, entonces la tasa va a ser volátil. Pasamos de antes donde estaba la tasa fija y después, y con el tiempo, a veces la subían, a veces la bajaban. Ahora un esquema donde lo que está fijo es la oferta monetaria, ¿no? El M2 privado transaccional. Entonces, eso va a hacer que la tasa fluctúe de acuerdo a las necesidades de liquidez de los agentes del mercado, de si están falto de peso o no. Pero creemos que esa volatilidad va a ser muchísimo menor de la que vimos las últimas semanas. Algunos colegas tuyos me han señalado que un problema que tiene el esquema actual es que es difícil estimar la demanda de dinero en este momento. ¿Coincidís? Claro, uno lo que entiende es que el Banco Central va a apuntar a que la oferta monetaria machee con la demanda de dinero, y es verdad que es muy difícil de estimar dicha demanda de dinero. ¿Por qué? Porque bueno, varía dentro del mes, hay distintas estacionalidades y bueno, y depende de un montón de agentes, de las necesidades de la gente. Entonces es muy difícil de estimar, estoy de acuerdo, y es una de las razones por las cuales, si no la principal, la tasa de interés va a seguir teniendo algo de volatilidad, si bien va a ser una volatilidad más reducida en las últimas semanas. ¿Ven margen para posiciones de carry trade en este momento? Siempre que hablamos de carry trade, nos gusta primero aclarar que es una estrategia que tiene un riesgo asumido, que es que suba el tipo de cambio. Por ejemplo, en las últimas 2 ruedas de julio, miércoles y jueves, que el tipo de cambio subió un 5,5% aproximadamente, esa suba del tipo de cambio borró hasta entre 1 y 2 meses de carry, en 2 días. Entonces hay un riesgo, y si uno quiere agregar, podría decir, che, bueno, está
estamos de cara a las elecciones, estamos en un momento previo a elecciones en PBA el 7 de septiembre, que va a estar muy atento al mercado de los resultados, y el 26 de octubre nacionales, ¿no? De las legislativas. Y esos periodos preelectorales suelen venir acompañados de mayor dolarización de carteras. Entonces va a haber demanda, y de hecho ya la vimos en julio, que el tipo de cambio subió más de un 10%, casi un 15%, ¿no? Entonces en ese sentido hay riesgo. Sin embargo, pensamos que desde este nivel hay un muy buen punto de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos tasas de interés reales altas y además un tipo de cambio que, como dijimos, subió bastante el último tiempo, y además cuando uno compara los intereses que te va a pagar un instrumento de tasa fija, LECAP, BONCAP, con el techo de la banda, uno se fija que hay muchos instrumentos que ya, si uno cree en la banda y la banda es sostenible, te aseguran una ganancia en dólares, ¿no? Entonces en ese sentido eso desincentiva la dolarización e incentiva el armado de carry, y entendemos que el mercado ya lo empezó a mirar, mismo cuando uno se fija las dos últimas ruedas, jueves 31 de julio, viernes 1 de agosto, ya se notó cierto armado de carry. ¿Por qué? Porque si bien el jueves 31 de julio el tipo de cambio subió un 4%, los bonos en dólares subieron 1,5%, es decir, hubo demanda de títulos en pesos. Perdón, creo que dije los bonos en dólares, no, me refería a los bonos en pesos, títulos en pesos. Y después, el 1 de agosto, el viernes, también tuvimos títulos en pesos que subieron hasta un 1,5% en el caso de los bonos duales en pesos, con un tipo de cambio que bajó 0,5%. Entonces se empieza a notar cierto armado de carry, y bueno, insistimos, si bien es una estrategia riesgosa, este punto de entrada lo vemos como muy atractivo, sobre todo si uno piensa que el techo de la banda va a ser respetado, ¿no? Respecto de las altas tasas que viene pagando finanzas, ¿existe la posibilidad de que el mercado se envalentone y pida tasas cada vez más altas para no ir al dólar? Y las últimas dos licitaciones es verdad que Finanzas dio mucho premio, tanto en la especial para absorber pesos que había dejado afuera post-desarme del ELIX, como en la de fin de julio, pero ya el mercado secundario empieza a tener tasas más bajas que esa última licitación, ya se fue acomodando. Me parece que fueron momentos puntuales donde hubo reacción y sobrereacción ante el desarme de las LEFIs, que obligó a que el Tesoro tenga que pagar más tasas, porque necesitaba absorber y después tuvo un vencimiento grande, pero ya el mercado se fue acomodando, y de hecho las tasas comprimieron desde la última licitación, y si uno mira la última licitación, dio premios, podemos decir, dio tasas más altas que en el secundario, solo en las 3 LECAPs más cortas. En las LECAPs, en los títulos más largos que ofreció de tasa fija, no dio premio, incluso salieron en tasas menores que las que cotizaban en secundario. Con lo cual ya vimos cierta normalización. Sí es verdad que vamos a tener cierta resiliencia a la baja de las tasas, sobre todo por el tamaño de los vencimientos en pesos que hay, ¿no? Entonces eso empuja un poco a que a veces Finanzas tenga que dar cierto premio respecto al secundario, porque bueno, está vendiendo bonos. Si vos querés vender una fuerte cantidad de bonos, el precio lo tirás un poco para abajo, y eso es que haya tasas apenas más altas. Pero bueno, ya se normalizó mucho respecto a la última licitación, y no vemos mucha posibilidad de que el mercado se envalentone, pida cada vez tasas más altas. Eso nos pareció como que estas tasas muy altas que vimos vinieron más de la mano de un dólar más bajo, que ahora está en un nivel más alto, entonces eso ya le juega un poquito en contra, y bueno, una necesidad de absorber liquidez, ¿no? ¿Crees que los cambios anunciados para los encajes generarán un impacto fuerte en la industria de fondos? Estos cambios en encaje, estaría bueno primero explicarlos. Lo que ocurre es que los bancos toman dinero prestado de fondos comunes de inversión a través de cuentas remuneradas, ¿no? O también pueden tomar los pesos en cauciones, tomando cauciones del mercado. De esos pesos que tomaban, ellos de cualquiera de estas dos maneras, ellos tenían que encajar 20%. Es decir, tomo 100, 80 pesos los puedo prestar, 20% lo tengo que dejar a tasa cero en el Banco Central, ¿no? Para hacerlo rápido. Entonces, yo como presto menor cantidad de la que tomo, porque alguna parte la encajo, tengo que, cuando lo presto, prestarle una tasa más alta, porque si no pierdo plata. Y ahora lo que ocurrió es que el encaje, que era 20%, lo subieron a 40%. Entonces ahora la tasa del préstamo, la tasa tiene que subir, o vos cuando vas a tomar como banco pesos a una cuenta remunerada o por caución, decís, no, ahora te pago menos tasa, porque yo mi tasa de préstamo ya la tengo
tengo en este nivel, no la puedo subir más, de préstamo, de colocación, lo que sea. Entonces, bueno, te pago menos a vos que te tengo que tomar, ya que ahora tengo que encajar y dejar a tasa cero más pesos. Entonces, de esta manera nosotros esperamos, y de hecho ya se vio un poco en el mercado, que la tasa de caución y de remuneradas caiga. Esto va a afectar a los fondos money market, haciendo bajar su rendimiento, y lo que esperamos es que ocurra cierta migración de fondos money market, probablemente a fondos de LECAPs en alguna medida, lo que puedan, LECAPs cortas, fondos también T0 que tengan LECAPs de vencimiento primera, segunda, tercera LECAP, que sería 15 días, un mes y medio, que bueno, tienen riesgo mercado, entonces no son para todos, pero que pueden ser un buen sustituto para algunos que prioricen tasa, ¿no? Y después otros pueden llegar a migrar a tasas a plazos fijos en bancos que por ahí paguen una mejor tasa. Entonces vamos a ver movimientos dentro de la composición de los fondos. Los money markets van a recibir rescates, probablemente aquellos fondos cortitos de LECAP reciban suscripciones, y quizás sufra un poco la industria de fondos del lado de rescate de money market para ir a plazos fijos, o por ahí alguna empresa prefiere ella misma manejar su liquidez y seleccionar las LECAPs o lo que fuera. ¿Qué posicionamiento te gusta en pesos para quien busca manejo de liquidez y qué posicionamiento preferís para quien busca retorno total en dólares? Para lo que es posicionamiento en pesos de manejo de liquidez, estando en un periodo preelectoral, creemos que no hay mucho espacio para ser muy arriesgado, y lo que recomendamos es la liquidez más inmediata, por más que pague menos tasa, mantenerla en money market para evitar el riesgo mercado. Pero ya si uno tiene unos pesos que le sobran un poco más, estar ubicados en LECAPs cortas y alternando con algo de SER, porque esta sube el dólar, si bien no hizo subir muy fuerte los precios según los estudios de inflación de alta frecuencia de distintas consultoras, algo por ahí podrían afectar, y en ese sentido hace sentido tener algo de SER corto, TZX o 5 por ejemplo. Y cuando digo LECAPs cortas, nos referimos a agosto y septiembre, ¿no? Siempre hablando de carteras de manejo de liquidez, ¿no? Sobre todo corporativas. Y respecto a retorno en dólares, siempre con un sesgo más bien conservador. La verdad que hay ONs corporativas de muy buen riesgo que tienen tasas atractivas en dólares, entre 7,5% y 9%, de acuerdo el caso. Y entendemos que si uno es optimista con las elecciones, algo de bono hard dólar debería tener, ¿no? Haríamos un mix de renta fija por ese lado. Mismo perfil todavía un poquito más arriesgado, de retorno total, podría armar algo de carry, ¿no? Pensando en una estrategia de monedas, da para hacer un 30% de carry en estos niveles. En lo que es la parte dólar soberana, ¿en qué instrumentos ves mayor upside en este momento? Cuando hablamos de curva soberana en dólares, lo que más nos gusta son los títulos largos, GD41, GD35, que entendemos que son los títulos que en un contexto de compresión de riesgo país tienen mayor upside, y en un contexto negativo donde se complique, al tener paridades más bajas, deberían tener algo más de protección. Si bien igual, de todos modos, los que más te protegen son los opreales, va por otro lado, ¿no? Si uno quiere estar bien protegido, opreales. Pero en lo que es riesgo-retorno, donde vemos mayor valor es en soberanos, más bien largo, GD35, GD41 para poner nombres. Condensando un poquito más lo que me mencionaste en las últimas dos preguntas que te hice, ¿estás viendo entonces valor en corporativos y en bopreales para una mirada más conservadora? Bueno, justo fuimos charlando un poco de estos otros instrumentos hard dólar del mercado argentino, cuando hablamos de una cartera de retorno total en dólares, o recién de la curva soberana, que incluimos a los bopreales. Como decíamos, la verdad que nos parece que agregan valor estos títulos para quitar volatilidad de cara a un periodo preelectoral en una cartera de instrumentos argentinos, ¿no? Los bopreales tienen rendimientos atractivos, los 2027 rinden 8% anual, por ejemplo, y en corporativos, como decíamos, hay muy buenos créditos en niveles entre 7 y 8,5, 9. Así que nos parece que agregan valor, sobre todo porque reducen volatilidad
sin resignar tanta tasa, porque son tasas atractivas. ¿Dónde ven mayor upside hoy? ¿En acciones argentinas o en bonos argentinos en dólares? Creemos que las acciones tienen mayor upside, tanto en un rally preelectoral, si el mercado empieza a ver buenas encuestas, como si ante un buen resultado, si bien no se pricea antes, pero aquel mayor upside también tiene la contracara de mayor riesgo, mayor downside. Entonces entendemos como que están equilibradas dentro de lo que son los activos en cuanto a riesgo-retorno, pero hay una oportunidad de trade preelectoral en acciones, sobre todo en el castigo que tuvieron este año. El departamento de Research DEB de Ignacio Sniechowski, que es el Head of Equity, sacó un informe, la verdad, muy interesante al respecto, donde ven ciertas posibilidades de que haya un trade electoral y se rebalancea un poco la cartera en favor de bancos que entendemos que son los que más beneficiados se verían en ese proceso. Fede, yendo ahora a Estados Unidos, ¿qué posicionamiento les gusta más en la curva de Treasuries? En lo internacional, lo que uno tiene que destacar sobre todo es justo el dato de empleo del día viernes, un dato de empleo que fue malo en cuanto a generación de empleo tanto del mes como en la revisión de los datos publicados el mes anterior. Fue muy pobre respecto a lo esperado la generación de empleo de este mes y se revisó a la baja nos referimos a menor cantidad de empleos creados de los que se habían publicado, ¿no? Esto puede llegar a beneficiar a los títulos de deuda soberanos, ya que aumenta las probabilidades de que la Fed baje antes la tasa, ¿no? Contra una economía que se enfría, bajaría la tasa, sobre todo porque la inflación está más bien controlada por el momento. Entonces, y hay una Fed data dependent, es decir, que se mueve de acuerdo a los datos, ellos mismos lo dicen. Entonces, en ese sentido, este dato de empleo que se publicó el viernes jugaría un poco a favor de lo que es los bonos del Tesoro americano, y de hecho se movieron así, subieron de precio el día viernes, donde vemos valor, la verdad que con tasas del 4% a 2 años, y evitar volatilidad nos gusta. ¿Estás viendo algún atractivo en bonos internacionales, sean corporativos o soberanos? En lo que se refiere a renta fija internacional, otros títulos, la verdad no estoy muy metido, pero viste que hablábamos recién del mercado americano, que empieza a través de lo que es el reporte de empleo, mostró ciertas debilidades de la economía, y en ese sentido uno siempre trata de evitar estar en bonos high yield y mejora la calidad crediticia, ¿no? Eso es lo que este último dato me llevaría más a ver con mayor atractivo, ¿no? Entonces, bueno, una economía que se empieza a enfriar, suelen sufrir más aquellos títulos corporativos de empresas más riesgosas. Entonces, bueno, buscaría mayor calidad crediticia. Te cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el mejor trade de tu vida y cuál como el peor trade de tu vida? Esta es divertida, el peor trade y el mejor trade de tu vida. Esta me gusta. Yo ya llevo 8 años, tuve muchos trades buenos y muchísimos trades malos también. Trades buenos porque hubo análisis y se vio bien. Trades buenos también, como a veces nosotros decimos en la mesa que debe ser un Homero, haciendo alusión a un capítulo de Los Simpsons, donde Homero triunfa y a pesar de cómo es él, de su torpeza y de su poco planeamiento, o sea, un golpe de suerte sería. Y bueno, y trades malos como todos, por medir mal riesgo, por tener un view equivocado, por dejarse llevar por sentimientos o deseos. Y bueno, y esto me da pie tal vez al peor trade, que acá en lo que es peor trade voy a elegir un trade de mercado, porque me parece que a mí me dio una enseñanza y está bueno compartirla, que fue allá en 2019, previo a las PASO, que yo fui muy, muy cargado de la Argentina, ¿no? Y tanto acciones como bonos, como títulos en pesos, esperando un buen resultado del gobierno, y no ocurrió, y al otro día todos sabemos que fue una de las mayores caídas en un día de una bolsa a nivel global, ¿no? Incluso me acuerdo que el día previo, el viernes, previo a la PASO, el mercado argentino voló, y era como, bueno, el mercado ya votó, el gobierno, a pesar de cómo viene económicamente, va a tener una buena elección. Bueno, pasó todo lo contrario, la historia es conocida. El aprendizaje está en tratar de medir riesgos ante eventos tan inciertos que es imposible moverla, y dicotómicos, que es imposible determinar las probabilidades, tratar de reducir el riesgo
tampoco no estar tan expuesto y tampoco dejarse llevar por el deseo que uno tenía, ¿no? Famoso no votar con la comitente, le dicen algo. Y el mejor trade, me niego a decir que el mejor trade de mi vida fue comprar un activo y después venderlo, porque pues termina siendo algo anecdótico, si bien ayuda, ¿no? Y por ahí alimenta más el ego de uno que otra cosa, pero sí, por ahí uno de mis mejores trades dentro de mi carrera profesional, digámosle, fue yo cuando termino la facultad estaba trabajando en una multinacional en el área de finanzas, pero más bien contable, y si bien me iba bien, yo no me gustaba, no me veía, y me parece que mi mejor trade fue darme cuenta de eso, renunciar, a pesar de que a mi papá no le gustó mucho, me acuerdo, y bueno, y después encontré trabajo dentro de lo que sí me gustaba, el mercado financiero. Mi mamá trabajó de forma independiente en asesoría, entonces ya algo entendía, y bueno, me puedo dedicar a lo que me gusta. Yo voy todos los días a la oficina, feliz de trabajar, me voy de la oficina y a veces me sigo informando, a veces no, de acuerdo cómo estoy de la cabeza, pero siempre puedo decir que me gusta lo que hago y que ese cambio que hice en su momento, lo que es calidad de vida laboral, me hizo re bien. Y ahí pasaba por la fija Federico Brogi de Grupo IEB, a quien le agradecemos muchísimo que nos haya compartido su experiencia y su conocimiento. Siempre es un placer charlar con Fede. Antes de despedirme, quería hacer un breve repasito de algunas noticias del mundo corporativo de la última semana. Por un lado, Banco Macro colocó en el mercado internacional $130 millones en un bono que vence en junio de 2029 y paga una tasa del 8%. De esta forma, completó una emisión de $530 millones, ya que había licitado otros $400 millones hace algunas semanas. Por su parte, Pampa Energía colocó $104,6 millones en el mercado en un bono que vence el 6 de agosto de 2028 y paga 7,25% anual de tasa. Ahora sí, estimados oyentes, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una muy buena semana. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Mauricio Macri sobre las negociaciones del PRO con La Libertad Avanza. Quieren tomar una posición totalmente dominante. Estamos reunidos en estas horas para debatir la situación del país, lo que estamos viviendo, el panorama electoral, cómo vamos a organizarnos para esta elección. Hay que encontrar un lugar de comodidad para ambas partes. Sigue la incertidumbre entonces por la posibilidad de un acuerdo en la ciudad de Buenos Aires. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.